aplausa por la siguiente ponente, ¿vale? Esta es una crack de la crack, ¿vale? Elisa Fernández es programadora de backend en Digital Legends, tiene un montón de años de experiencia, ¿vale? Estuvo trabajando en comandos y creo que va a contar cosas realmente impresionantes. ¿Se me oye? ¿Ah? Sí. Hola, buenas tardes. Gracias por venir. Gracias a Gisela por invitarme. Yo no estoy acostumbrada a dar charlas. No he dado nunca una charla. Bueno, una vez en la Universidad de Zaragoza, que casi me muero. Soy programadora. Entonces yo vivo en mi madriguera, protegida de todo el mundo. Y para mí esto es un esfuerzo muy grande, pero bueno, creo que la causa lo merecía, porque creo que hacen falta mujeres programadoras. Entonces, pues, si algo que pueda decir puede animar a alguna joven que no tenga clara su vocación y crea que puede ir por ahí, pues mira, habrá valido la pena. Entonces, bueno, ¿por qué he titulado mi charla de comandos en la actualidad 20 años desarrollando sueños? Porque para mí, desprogramar es desarrollar sueños. Esto que puede sonar muy cursi, porque es cursi, es que yo soy cursi. Pero realmente lo que significa programar es modelar el sueño, la idea, la ilusión, algo que alguien quiere compartir, que ha soñado, que le fascina, modelarlo, hacerlo realidad y que otra persona, totalmente ajena, sea capaz de vivirlo, disfrutarlo, sentirlo. O sea, provocar la programación, los videojuegos lo que hacen es provocar emociones. Yo siempre lo comparo con la literatura y con el cine. O sea, para mí es un arte, y es el arte de llevar una historia y que alguien la disfrute y la empatice, ¿no? Pero además yo creo que va más allá todavía, porque en el cine y la literatura el que lee o el que ve la película es un sujeto pasivo, y en el videojuego es el auténtico protagonista de la aventura. Entonces, lo que digo ahí también en el segundo punto, para mí la programación es un proceso, un ejercicio exquisito de concretar un sueño. Bueno, voy a contar un poco cómo empezó todo, porque yo llevo 20 años trabajando como programadora de videojuegos. Mi caso no es un caso muy normal, o sea, mi experiencia es una experiencia muy particular. Yo no empecé ni como empezaron los programadores en aquella época, ni como los que empiezan ahora. Yo empecé de una forma muy peculiar. Pero bueno, si hay culpables en toda esta historia mía, uno es mi padre. Mi padre trabajaba de administrativo en una empresa y entonces llegaron los primeros ordenadores, que algunos de aquí son más mayores y saben de lo que hablo, esos que ocupaban una habitación entera y se programaba con tarjetas perforadas, efectivamente. Y mi padre, o sea, en su empresa daban un curso para la gente que quisiera aprender a programar, y él se apuntó. Se apuntó y desde entonces vivió fascinado con la programación. Y eso es lo que nos transmitía a sus hijos, y nos hablaba de... Yo recuerdo una conversación con él cuando era muy chiquitita, y me decía, pues es que están haciendo unas máquinas que tú vas a poder dibujar un muñequito, ponerlo en la pantalla y hacer que se mueva según como tú manejes los mandos. Eso para los jóvenes nos parece de perogrullo, pero es que en aquella época aquello a mí me hacía soñar con cosas que no habíamos visto jamás, ¿no? Entonces mi padre, además de transmitirme esa pasión que sentía, porque la sintió toda la vida del programador, se dedicó a comprar todos los aparatitos electrónicos que aparecían, porque le fascinaban. El ajedrez ese típico que tenías que marcar dónde movías la ficha y se iluminaba con la respuesta del ordenador. El Pong, el famoso Pong, yo lo tuve en mi casa, con el laberinto, con el Invaders, y por fin llegó el Spectrum, que era lo que mi padre me contaba. Entonces, mi padre compró un Spectrum en Londres, y antes de que saliera en España, de la ansia que tenía. Y entonces, yo he vivido siempre rodeada de programaciones, de programadores y de maquinitas. Pero ¿qué pasó? O sea, mi entorno siempre fue... Mi padre era programador, mi hermano fascinado con las historias de mi padre, supongo, se hizo programador. Me enamoré de un programador de videojuegos. Pero ¿qué pasaba? Que yo en mi adolescencia, yo empecé a estudiar programación en el cole, se empezaban ya
a dar clases de Basic y tal. Seguí estudiando programación en el instituto y es que a mí, yo no sé, a mí eso me gustaba mucho y de repente me dejó de gustar. Yo no sé, la adolescencia, los profesores que consiguen que odies aquello que amas, no sé. Dije, yo paso de esto de programar, o sea, paso. Y yo me alejé de ese mundo. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que me fui a casar con un programador de videojuegos. En aquella época, Ignacio Pérez, un empresario que tenía un sueño, quería programar videojuegos, contactó con el que iba a ser mi marido, que había trabajado haciendo videojuegos en los 80, bueno, todavía eso ya es la prehistoria. Y dijo, quiero montar un equipo y hacer un videojuego y tal, ¿te ves capaz? Y te dijo, pues sí, pues allá voy y tal. Y él empezó en Piro, haciendo comandos. Yo seguía mi rollo, estudié psicología, estuve trabajando de psicóloga, yo no quería saber nada de ese mundo, de vez en cuando iba de visita, ponía unos sectores, ponía unas sombras a los muñequitos, pero bueno. Y entonces llegó el verdadero culpable, John Beltrán de Heredia. Allí en Piro se juntaron los mejores programadores, porque vinieron de toda España. Estaba Javier Arévalo, estaba Gailanda de Bilbao, vino John Beltrán de Vitoria. Y John se empeñó en que yo tenía que aprender a programar. Entonces me dijo, te voy a enseñar a programar. Yo decía, John, que no quiero programar, que no me gusta. Que sí, que te va a gustar, y ya ves como sí. Yo, pero tío, que no me motiva. Tú déjame, que yo te enseño, y si no te gusta, pues lo dejas. Y dije, bueno, vale. Y entonces el pobre, entre el rato libres que tenía él en comandos, que trabajaban como descosidos y no tenían tiempo para nada, venía a mi casa y me enseñaba a programar. Y entonces él consiguió que me volviese a enamorar otra vez de la programación. Yo he puesto un comecocos porque cuando terminó sus enseñanzas me dijo, ahora lo que tienes que hacer es saber hacer un videojuego. Y para aprender a hacer videojuegos tienes que hacer un juego completo, para saber todas las partes que tienen los videojuegos. Y entonces hice un comecocos, fue mi primer proyecto. Entonces John, después de sus enseñanzas, me pidió que entrase a formar parte de su equipo en comandos. Y así comenzó la aventura. En Piro Studios estuve trabajando en el Mission Pack de comandos. Comandos ya había salido, había sido un éxito bestial. Había vendido 2 millones de copias, que aquello era descomunal. Y entonces, pues claro, todos muy felices, muy contentos y vamos a seguir con esto que mola. Y entonces empezamos a trabajar en el paquete de misiones de comandos. Y ahí yo pasé 1 año y medio, no sé si fue 1 año y medio o 2, aprendiendo a lo bestia, súper rápido, dándome con todas las paredes, y trabajando mucho. Se trabajaba mucho, en aquella época se trabajaba demasiado. Y ahí pues, aprendí a programar en trabajos de gameplay. Luego llegó Comandos 2, menos Coros, cuando ya salió el Mission Pack, que también tuvo mucho éxito. Y bueno, ahí está un poco más consolidada la empresa, el equipo era más grande. Y bueno, ahí también estuve haciendo trabajos de gameplay e interfaz. Y luego pasó lo que pasó, que algunos nos fuimos de la empresa porque queríamos hacer nuestro propio videojuego. En aquella época montar una empresa parecía que era somos la leche, somos la caña, nosotros podemos. Y sin un publisher no ibas a ningún sitio. Las cosas han cambiado mucho, luego lo contaré. Pero vamos, necesitabas a alguien que te financiara, que te publicara el juego y que además lo promocionase. Y era muy difícil, porque nosotros ahí éramos programadores, alguno que sabía diseñar, artistas. Los programadores eran muy buenos, los artistas eran muy buenos, pero no había una consolidación como empresa. Entonces ahí estuvimos 6 años dando los golpes hasta que lo abandonamos. Entonces nos desperdigamos, los que estábamos allí, por el mundo literalmente. Muchos se fueron a trabajar al extranjero, que es donde funcionaba la cosa. Y ahí, a mí me cogieron en Digital Legends, que en esa época estaba en Barcelona, y se había estado especializando en videojuegos para móviles. Bueno, siempre empezó como videojuegos para móviles. Y estaban empezando a trabajar con temas de multijugador, con los teléfonos, que pudieras jugar con otra persona con otro teléfono. Y entonces estaba con el Split Second de Disney y posteriormente con Battlefield. Entonces ahí empecé a trabajar en tareas de multiplayer. Empezamos a generar los juegos en red. Y además también empezaba el rollo de las redes sociales. Bueno, no es que empezase, sino que se veía como una forma de promocionar un juego, publicarlo en las redes sociales y que cuando conseguías un hito lo publicabas y tal. Entonces fue mi trabajo.
En Digital Legends sigo trabajando en la actualidad en estos dos juegos que son los que ahora mismo estamos trabajando. Tenemos un proyecto para un futuro y son el Respawners y Afterpush, que son juegos, son shooters multijugador, que es en lo que se ha especializado Digital Legends ahora, ¿no? Entonces ahí seguí trabajando en temas de multiplayer y ahí entraron ya las redes y el backend, que el backend no es otra cosa que el tema de la comunidad, de los jugadores, los perfiles, guardarte los perfiles, que el tío se conecte y se mantenga su perfil y los puntos y los logros y toda esa historia. Y bueno, ¿qué significa programar videojuegos para mí? Siempre desde mi experiencia. Pues es que programar videojuegos es sobre todo programar. Básicamente programar. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que hay mucha confusión ahora en la gente joven sobre que quiere hacer videojuegos, realmente lo que le guste, lo que quiere hacer, ¿no? Porque ¿qué es la programación? La programación realmente es el diseño y codificación del software para crear el programa que va a correr en distintas plataformas, en una o varias. Lo que haces es crear software, ¿vale? Haces programas. ¿Qué hace falta y qué no hace falta para la programación de videojuegos? Sigo ahondando en el tema de la confusión que hay, ¿no? Si alguien piensa, yo quiero ser programador, pues ¿qué se cree que...? O sea, mucha gente que le gustan los videojuegos quiere entrar en este mundo y no sabe exactamente dónde, ¿no? Pero es que para programar videojuegos no hace falta que te gusten los videojuegos. Realmente yo tengo compañeros que no han jugado en la vida videojuegos, ni van a jugar. No hace falta. Es deseable, hombre, porque siempre es más gratificante, pero es que la programación ya es gratificante en sí. Y la programación de videojuegos, ojo, te pueden no gustar los videojuegos, pero sí programar videojuegos, que yo creo que es lo fascinante. No hace falta que te guste el videojuego en el que estás trabajando. Te pueden gustar mucho los videojuegos, pero a lo mejor el juego en el que trabajas no es tu estilo. ¿Y qué es lo que sí hace falta? Que hace falta que te guste programar, otra vez. Porque es lo que vas a hacer, programar. Y aquí otra vez explico un poquito lo que es la programación frente al diseño. O sea, sobre todo para los jóvenes, esos que quieren hacer videojuegos, ¿no? Hay que distinguir un poco si lo que quieres es, yo tengo una idea de un juego en la cabeza y me apetece mogollón conseguir llevarlo, desarrollarlo, entonces estás más enfocado al diseño, o te interesa aprender y crear las herramientas y el software para que el videojuego salga adelante. Entonces, tu destino es la programación. Y pues entonces, la programación, ¿qué tiene de especial la programación de videojuegos en concreto? Pues que la relación esfuerzo y resultado es muy gratificante. Es directa e indirectamente. O sea, la programación ya en sí, cuando tú haces una rutina y ves que funciona, ¡guau, qué subidón! O sea, si lo demás lo prueba otro y le funciona, ¡guau, ya es la leche! Pero es que en un videojuego, encima, si terminas un juego, lo sacas al mercado y la gente lo juega y le gusta ya, o sea, no se puede esperar más, ¿no? Es súper gratificante. Que es un trabajo muy exigente de programación. A diferencia de un programa de gestión o de cualquier otra cosa, en la programación de videojuegos se exige que el juego funcione bien, vaya a una velocidad, si hay red no haya retardos, en fin. Tiene mogollón de partes que tienen que estar muy bien comunicadas entre sí, tiene que ser un engranaje perfecto y sacar al máximo partido a la plataforma en la que se está lanzando. Y además es un trabajo en equipo, en una gran producción. Eso si estás en una empresa un poco más, si no eres indie, que es un equipo más pequeño, ¿no? Pero bueno, que se trabaja, hay muchos elementos en los videojuegos. Está la música, está el arte, está la producción, está el marketing, la programación, el diseño, en fin. Es una gran producción. Ya no sé si me estoy pasando mucho de la hora ya. Y ayer voy a contar un poco cómo ha sido la evolución de los videojuegos según mi experiencia, lo que yo he vivido. Desde el 98, que empecé yo en esto, hasta nuestros días, ¿no? Bueno, la primera y obvia diferencia es la cantidad de mujeres en este mundo, ¿no? Allí esa foto de arriba es el equipo del Mission Pack de Comandos. Yo estoy ahí camuflada, porque parece un chico también, pero estoy ahí. Pero soy la única. Ahí soy la única, eran todos hombres.
Y este es mi actual equipo de digital. Como veis aquí ya hay unas cuantas mujeres más. Todavía somos muy pocas, todavía hay que animarse, hay que seguir luchando por encontrar nuestro hueco en este mundo, pero ya la cosa no se puede decir que vamos mejorando. Bueno, antes la oferta de la formación que hay, antes había dos carreras que podían estar más o menos relacionadas con los videojuegos, la ingeniería informática y la ingeniería de telecomunicaciones, bueno, las técnicas. Ahora sigue existiendo la ingeniería informática y telecomunicaciones, pero además hay un montón de grados en programación y diseño de videojuegos, másters, academias, muchas universidades, hay cursos. Aquí tenéis algún ejemplo, pero están además por todo el mundo, estés donde estés en España, perdón, toda España, puedes estudiar algo relacionado con videojuegos. Las ofertas de empleo. Antes no había empresa de videojuegos, las montabas tú. Entonces éramos pocos y mal avenidos, o sea, era muy difícil llegarse a esto. Ahora tampoco es que la cosa esté mucho mejor, sinceramente, pero bueno, en España ya hay unas cuantas, hay bastantes empresas de videojuegos que todavía tienen que consolidarse, pero ya no es lo mismo que antes. Al mismo tiempo, como hay más empresa, hay más competencia, y como hay más competencia también se cuida más al trabajador. Entonces ya no se trabaja tan a destajo como antes, siempre hay entregas, siempre hay cosas, pero como hay competencia, si tú... O sea, además de que ya somos mayores y que ya no queremos esa forma de vivir, estar todo el día trabajando, ¿no? Entonces se cuida bastante más al trabajador. Bueno, también esto es un ejemplo de algunas de las empresas que hay, pero vamos, desde algunas grandes, otras pequeñas, algunas montadas por mujeres, en fin. En herramientas, las herramientas. Antes los programadores nos teníamos que crear todo. Teníamos que empezar a montar el engine gráfico, el motor de sonido, el motor de física, todo. Ahora hay muchas herramientas que simplifican el trabajo, que no hace falta tener el conocimiento tan profundo de la programación a bajo nivel, porque hay motores ya que simplemente tienes que dedicarte a la lógica del juego. Hay librerías también, aparte de motores, que en internet puedes encontrar librerías para la red, para el SSL, en fin. Y además, cualquier cosa que busques la vas a tener en internet. O sea, vas a aprender muchísimo, vas a evolucionar muchísimo, que también eso está en el mundo del videojuego implícito, porque las tecnologías cambian, pero es muy fácil que encuentres ayuda siempre en internet. Ahora, siempre con cuidado, porque lo que coges y metes de internet puede que no encaje perfectamente en tu juego y estás metiendo un monstruo que luego no puedes alimentar. Las plataformas, evidentemente. Antes un juego del PC, como fue Commandos en su momento, era el juego más vendido en el mundo. Nosotros, fíjate, empezamos a meter en consolas Commandos 2, o sea, ni el 1 ni el Mission Pack. El Commandos 2 ya salió para la Xbox y la Play. Ahora, bueno, el PC sigue ahí, sigue teniendo fuerza, porque además con los juegos indies y tal, las plataformas como Steam siguen manteniéndose, pero las consolas y sobre todo el móvil son las que están arrasando. Entonces ahora se programa para muchas plataformas distintas. Una diferencia muy importante es la facilidad del lanzamiento. Como decía antes, necesitabas una productora, un publisher grande, una multinacional que te pusiera el dinero, que te publicara el juego y que te lo promocionase. Ahora hay muchas lanzaderas que cualquiera puede hacer un juego en su casa, o sea, cualquiera no puede hacer un videojuego, pero vamos. El que hace un videojuego con un equipito en su casa puede lanzarlo al mercado sin tener que usar intermediarios. Porque además ahora el formato ya no es la cajita con el CD, que todavía sigue existiendo, pero ahora está el formato digital. No hace falta irte a la tienda, meterlo en una cajita y distribuirlo. Y ¿qué ha cambiado también mucho en estos tiempos? Pues la tipología de los contenidos de los videojuegos. Pues yo cuando empecé a trabajar en videojuegos existía internet, pero vamos, estaba empezando. Con internet aparecieron los juegos online, que no existían al principio. Con el móvil aparecieron los juegos casual, los jueguecitos en los que tú estás un ratito mientras esperas al autobús y lo dejas. Y además en cualquier sitio, no tienes por qué estar en tu casa conectada.
los juegos que tenían vida propia, los juegos persistentes, los que tú dejabas de jugar pero el juego seguía a su ritmo, el World of Warcraft, ¿no? Tú tenías tu personaje, entrabas y te unías a lo que hubiese en ese momento, pero el juego tenía vida propia, sin ti. Con los juegos online aparecieron las comunidades, los clanes, los juegos de clanes, el chat, la comunicación directa con la gente. Luego los juegos esto me hace mucha gracia, porque ahora los juegos, antes tú hacías un juego, lo metías en una cajita, lo ponías en una tienda y te olvidabas del juego ya. Si acaso sacabas un parche a los meses, al año, para retocar, para algún bug. Pero ahora no, ahora lo haces un juego y el juego tiene vida propia, toda la vida que los jugadores y los programadores le quieran dar, y los desarrolladores. Perdón. Entonces va creciendo, va transformándose, quitas cosas que no funcionan, añades otras que sí. Ahora hay muchísima más comunicación entre el usuario y el desarrollador. El usuario te pide lo que echa de menos, lo añades o no lo añades, te dice esto, ¿no? Tú vas viendo cómo funciona o no. Hay mucha más estudio de los datos de mercado, de lo que tu juego, la gente compra en tu juego, lo que hace y tal. Y entonces vas transformando y vas haciendo evolución en el juego. Entonces un juego puede tener mucha vida. El Respawnables lleva ya más de 5 años funcionando y sigue funcionando muy bien. Bueno, y luego una de las cosas que también ha hecho mucho por el videojuego es la aparición de los juegos indie, los juegos de los pequeños grupos de desarrollo que sin grandes medios y grandes aspiraciones hacen un jueguecito, crean un sueño y lo ponen en el mercado. Y eso ha hecho que revivan historias nuevas, historias originales, que se le vuelva a dar más importancia a la historia que a la calidad técnica de los videojuegos. Y luego también, por supuesto, está apareciendo, todavía está inminente, la realidad virtual y los medios inmersivos, que ahora será otra forma, le va a dar otra revuelta a los videojuegos. Bueno, y como conclusión, yo no sé si llevo ya mucho tiempo, solo decir, pues, si te gusta programar y te gustan los videojuegos, no hay mejor sitio donde estar que la programación de videojuegos. Es evidente, pero para mí, o sea, eso de yo trabajo en lo que me gusta, yo trabajo en lo que me gusta, yo sí trabajo en lo que me gusta. Ahora no hay excusas, hay formación, hay empresas, todavía tiene mucho que crecer esto, las empresas son frágiles, hay muy pequeñas empresas que no consiguen salir adelante, pero bueno, vamos mejorando. Como digo, la empresa en España sigue creciendo y sigue haciéndose y consolidándose. Y bueno, y la conclusión final, hace falta más mujeres, hace falta más gente, hace falta más diversidad. Las mujeres aportamos nuestra experiencia, nuestro criterio y siempre va a funcionar mejor las cosas cuando hay más criterio y más diversidad en un videojuego. Ya está, eso es todo. ¿Alguien tiene una pregunta? Hola. Yo quería preguntarte cuánto tiempo se tarda desde que se conceptualiza un videojuego hasta que el videojuego sale. ¿Cómo lo organizáis? Es decir, se definen distintas historias, distintos escenarios. Y también quiero saber cómo lo programáis. Si lo programáis en iteraciones, si va creciendo desde pues eso, una historia, historias mayores, por fases. O sea, ¿es una programación como otros softwares, como puede ser un software comercial de venta de entradas? ¿O cómo trabajáis un videojuego realmente? Bueno, pues es que en los videojuegos realmente es muy importante y tiene mucha presencia la figura del diseñador. El diseñador realmente es el que crea el juego, ¿no? O sea, el que crea lo que vas a jugar. Entonces, la programación siempre está al servicio del diseño. O sea, el programador realmente lo que hace es herramientas para que el que ha diseñado pueda ver el resultado, ¿no? pueda hacer realidad lo que va a hacer. Entonces, siempre hay un proceso de diseño además con bocetaje, con storyboards, o sea, un diseño.
La programación de videojuegos no es muy diferente en ese sentido del resto de las programaciones. O sea, siempre que te vas a poner a programar, necesitas tener muy claro qué es lo que vas a hacer, qué es lo que quieres hacer. Eso también la gente que tiene una idea de un videojuego, cuando se pone a ello, se encuentra con que lo que tenía tan claro no está tan claro. Y que aquello que le parecía que era súper divertido, de repente, no encaja, ¿no? Porque es un paso súper importante, concretar la idea, dejarla muy clara. Y luego ya a partir de ahí, en la programación, yo te hablo de la programación porque tampoco a nivel global no sabría decirte muy bien cómo funciona todo, ¿no? Tienes que diseñar la arquitectura del código. Todas las partes que van a estar en ese programa, cómo van a interactuar entre sí. Pues, por ejemplo, si va a tener backend. Si va a tener backend, tendrás que montar los servidores y toda la comunicación de servidores con el cliente. Si, bueno, tienes que hacer la música, el aspecto gráfico que le quieras dar, que todo tiene que tener una consonancia. No puedes coger a un artista de aquí, otro de allí, y que cada uno haga lo que le dé la gana. Todo tiene que tener consonancia. Y bueno, pues diseñas la arquitectura y luego ya al final picas tecla, como decimos, ¿no? Muchas veces, ¿qué ha pasado históricamente? Que muchas veces el primer paso no está claro y empiezas para el tercero ya. Entonces tienes que tirar todo lo que has hecho que no sirve para nada y volver para atrás. Otras veces tienes el primer paso claro y el segundo más o menos también, y te vas al tercero y te das cuenta de que el segundo no estaba tan claro. Y bueno, todos cometemos errores y siempre vas a tener que volver atrás en algún momento. Pero cuanto más claros estén esos 3 pasos, mejor va a funcionar el tema. Y menos trabajo perdido. Y en cuanto a... ya no me acuerdo de la otra pregunta. ¿Desde cuánto tiempo pasa desde que terminas un videojuego a que lo pones en el mercado y qué proceso sigue? Pues es que yo creo que ahí depende mucho de qué tipo de juego hagas. Entonces, en realidad es bastante inmediato si tienes un juego terminado ponerlo en el mercado porque lo mandas a Apple o Android, ellos te testean. Yo no sé muy bien cómo funciona porque esa parte yo no la llevo, ¿no? Pero es bastante inmediato, creo. Luego lo que pasa es que efectivamente añades cosas. Dices, pues mira, hemos visto que a la gente le gusta, pues eso, podríamos hacer lo que se pudiese jugar en red. Entonces tienes que coger esa parte y empezar a diseñarla y programarla. Y eso lleva mucho tiempo, o sea, eso sí que lleva tiempo. No sé, puedes tardar meses en hacer esa parte. Y lo que pasa es que ahora no necesitas tener el juego tan cerrado para sacarlo al mercado. Lo puedes sacar con bugs, lo puedes sacar casi sin terminar y luego vas... Como el juego tiene vida, vas añadiendo versiones, ¿no? Y eso funciona muy bien. Antes tenías que tener el juego muy cerrado y sin un bug para poder lanzarlo. Entonces eso bloqueaba mucho. Y además había mucha prisa y mucha presión. Bloqueaba mucho el tiempo del proceso. Y ya, perdón. Un aplauso para Elisa.